Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Segunda de Pedro. Ahí dice las 16, está bien las 4, ¿no? 16, ¿está bien? Miércoles 16 a las 15, está bien, ahora sí. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por darnos el poder, Señor, estar delante de ti en esta noche, habiendo alabado tu nombre, ensalzado tu nombre y ahora como un solo hombre, para oír la voz, Señor, de tu palabra. Venga tu palabra, llene nuestro corazón, abra nuestro sentido a entender y a comprender tu perfecta voluntad. Dios mío, reprende en esta noche toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu poderoso Espíritu Santo esté operando y esté obrando en todo. Mi amado Señor, si abra las ventanas de los cielos y la abundancia de la bendición sea sobre de tu pueblo. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Tomemos asiento. Nosotros hemos estado viendo cómo es que justamente los levitas que fueron llamados al ministerio empezaron bien. Y cómo es que empezaron con temor de Dios, empezaron siendo humildes delante de la dirección de Dios, empezaron sometidos en la dirección del Señor, y cómo fue pasando el tiempo y de a poquito ellos se fueron apartando. Entonces dijimos, hermano, del peligro de comenzar las cosas de a poquito. Dijimos que un ladrón no se hace ladrón de banco de un día para el otro, sino que comienza robando cositas chiquititas, peñitas, empieza sacando cada vez más grande, más grande. Entonces va creciendo en él esa forma, esa manía, entonces luego ya se hace un gran ladrón de banco. Entonces dijimos que el que se embriaga no aparece de un día para el otro, hermano, ya entregada a la bebida, sino que empieza de a poquito, con un traguito, otro traguito, y así sucesivamente, hermano, hasta que luego llega a ser una persona que se embriaga todos los días. Así, hermano, todas las cosas, todos los vicios que se le pegan a los hombres, siempre comienzan de a poquito. Por eso hemos estado viendo la necesidad de nosotros, hermano, cazar las zorras pequeñas, las cosas chiquititas, que usted sabe que no son así, que están mal. Ya de chiquito el asunto hay que enderezarlo, porque si no se endereza lo torcido, luego, hermano, al tiempo, eso que empezó de chiquito se hace una grande herida, o se hace, hermano, una grande calamidad. Entonces, nosotros vimos cómo Israel empezó bien y cómo terminó Israel mal. Empezó cambiando la palabra del Señor, dice, por un puñado de cebada, y cambiando la palabra de Dios por pedazo de pan. Eran los sacerdotes los que tenían la dirección.
Lo que tenían que darle la dirección, hermano, al pueblo. Porque si los sacerdotes están desviados y lo que tienen que dirigir al pueblo, hermano, está desviado, van a llevar al pueblo en la desviación que ellos están. Porque ellos no pueden ir más allá de donde nunca llegaron. No pueden ir más allá. Y lo que se volvieron atrás, entonces hacen volver el corazón de aquellos que quieren ir adelante a la misma posición que ellos. Entonces nosotros vimos cómo es que por puñado de pan y por puñado de cebada y por pedazo de pan, cómo ellos, hermano, comenzó el error. Y después hemos estado viendo en Ezequiel capítulo 22, verso 26, donde ya el problema se agravó, cuando dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Ya era algo, hermano, más desastroso, más escandaloso. Empezaron de a chiquitito, como si no fuese nada, pero sin embargo llegó un punto en que el profeta dijo, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Quiere decir que metieron dentro de la iglesia, hermano, del templo del Señor, lo que no tenían que meter y contaminaron mi santuario. Y luego dice, y entre lo santo y lo profano, dice, no hicieron diferencia, les daba lo mismo. Y luego dice, entre lo inmundo y lo limpio no hicieron diferencia, les daba lo mismo. Ve cómo lleva, hermano, el momento que la persona se va desviando, se va torciendo de a poquito, y luego llega un punto que dice, es igual, ¿qué le hace? ¿Qué le hace que hagamos esto? Si es lo mismo. ¿Y qué le hace que hagamos lo otro? Si es lo mismo. ¿Y qué le hace? Es decir, comienzan a poner la palabra del Señor a un costado. Y nosotros vimos en el libro de Romanos, capítulo 2, versos 17 en adelante, donde el apóstol Pablo le dice, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, confías que eres guía de ciego, como tú que tienes la ley, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de hurtar, hurta. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que dices que no hay que adorar a los ídolos, dice, comete sacrilegio. Entonces luego finaliza el verso 24 del libro de Romanos capítulo 2, donde dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entre los gentiles. Entonces los gentiles blasfemaban el nombre de Dios por las acciones que tenían ellos. Las malas acciones que hacían, las malas acciones, cómo obraban, cómo actuaban ante los ojos de los gentiles, entonces llevó que los gentiles, hermanos, blasfemen el nombre de Dios. Por eso dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Ustedes son los culpables que se blasfeme el nombre del Señor. ¿Por qué ellos eran los culpables? Porque ellos eran los que tenían que santificar el nombre del Señor. Y en lugar de santificarlo, hacía que blasfemen los demás el nombre del Señor por las obras que hacían ellos. Y las obras que hacían ellos no eran la obra que Dios les mandaba que debían de hacer. ¿Y dónde comenzaba todo? Comenzaba justamente, hermano, por los sacerdotes. Por eso nosotros leímos esta segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante, donde dice así. Pero hubo también falsos profetas, dice, en el pueblo, que es lo que justamente estamos leyendo. Había falsos sacerdotes que se desviaron de la palabra de Dios, de la dirección que el Señor daba. No solamente había falsos hermanos sacerdotes, sino que también ya los profetas también tropezaron en la ley y también había falsos profetas. Por eso dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que en Cristo Jesús comenzó una nueva hora. Es decir, Cristo, hermano, era el medio entre el antes y el después de los adoradores, porque estaban aquellos que adoraban a Dios en la carne, pero venía una nueva generación, la generación de los que adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Entonces una nueva generación que no iban a andar conforme a la carne, que no iban a andar conforme al pensamiento de su corazón, una generación que iban a agradar a Dios y que cuando ellos iban a adorar, la adoración iba a salir de lo más profundo de su sincero corazón.
que era lo que Jesús decía: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, una generación nueva, la cual iba a adorar a Dios de lo profundo de su corazón. Y de ahí nosotros hemos estado viendo, hermano, el pensamiento del apóstol Pablo. Hermano, dice que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Y dijimos que magnificar significa engrandecer, hacer grande, que el nombre del Señor sea engrandecido. Mire, todo lo opuesto a lo que ocurría, hermano, en el libro de Romanos 2:24. El nombre de Dios, dice el apóstol, es blasfemado por causa de vosotros. Quiere decir que si por causa de los que se desviaron, de los que erraron, de aquellos que hicieron lo malo, el nombre de Dios había sido blasfemado, ahora se levantaba una generación que elevaba el nombre del Señor, hermano, y en lugar de profanarlo como hicieron ellos, lo iba a engrandecer. Entonces, eso es un momento muy hermoso, porque el Señor marca un tiempo nuevo, de gente nueva, una generación, hermano, que iban a ser para Dios, una generación que iba a tener una vida espiritual, una generación que iban a servir a Dios en espíritu y en verdad. Entonces el Señor marca un comienzo de algo glorioso, donde el apóstol Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, él dice, hermano, que él esperaba que sea magnificado, engrandecido Cristo en él, que si en otro blasfemaron el nombre del Señor por obra, por las acciones, las actitudes de ellos, otros ahora en su cuerpo iban a glorificar el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos lo que el apóstol Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Quiere decir que con el nacimiento de esta nueva generación de adoradores que adoraban a Dios en espíritu y en verdad, hermano, no iba a faltar la cizaña, la cual el diablo iba a colocar entre los verdaderos adoradores, justamente, hermano, para causar perturbación, para causar, hermano, estrago, y justamente para que intentar que el nombre del Señor sea nuevamente profanado. Y nosotros dijimos que la profanación del nombre del Señor le causaba al Señor dolor, porque Él dijo así, que le he causado, he tenido dolor por ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. He sentido dolor. ¿Cómo es que mi santo nombre es profanado justamente a causa de ello? Entonces nosotros, hermano, miramos cómo, hermano, justamente el maligno, ¿qué es lo que hace? Siembra la cizaña. El apóstol Pedro, él dice lo siguiente: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habla entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pedro decía eran palabras proféticas de lo que iba a ocurrir en la iglesia del Señor y cómo es que el diablo iba a introducir a sus ministros. Por eso Pablo, él dice: y no es maravilla que Satanás se transfigure como ángel de luz y su ministro como ministros de justicia. Dice, no es maravilla que se disfracen como que son de Dios, pero lo que introducen son herejías de perdición. Lo leemos de vuelta. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros. ¿Cómo entraron? La Biblia no lo relata, pero sí dice que se introdujeron. ¿Y qué es lo que hicieron cuando se introdujeron? Cuando se introdujeron, dice que introdujeron encubiertamente herejías destructoras. Entonces vamos nosotros a ver qué es herejía, porque se metieron dentro de la congregación, pero cuando estaban dentro de la congregación, ¿cómo es que ellos actuaron? Dice, introducirán encubiertamente. Significa que esto no es algo que van a meter abiertamente, que todo el mundo, hermano, se da cuenta, sino que con toda sutileza, sin que se den cuenta, iban a introducir cosas que no eran buenas en el evangelio.
introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces vamos a ver, ¿qué es una herejía? ¿Cómo es que introdujeron y qué es lo que introdujeron? Porque el apóstol Pedro dice herejías de perdición. Cuando nosotros vamos a ver esta palabra herejía, la palabra herejía es la palabra griega jairesis, que significa elección. La palabra jairesi significa elección. Y luego dice aquello que es elegido y por ello una opinión que toma el lugar de la verdad y que conduce a la división. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que la herejía es una opinión, es decir, un pensamiento introducido en la iglesia y donde este pensamiento toma el lugar de la verdad. Quiere decir que desplaza la verdad, desplaza lo que Dios dice para introducirse esta opinión que es la misma de lo que tenían los sacerdotes, que lleva a no diferenciar entre lo santo y lo prófano, entre lo inmundo y lo limpio, entre lo que está mal y lo que está bien, porque según su propia opinión, eso estaba bien, aunque Dios diga que no. Entonces, la herejía destructora que se introduce es aquellas cosas que van en contra de la sana doctrina. Cuando Dios creó la iglesia para ponerla en el mundo y que sea una luz, una lámpara que ilumine. Es decir, la iglesia en medio del mundo para que esté iluminando en todo lugar, para todo lado ilumine y los hombres vengan a la luz de la palabra del Señor. Es decir, no puso, hermano, el mundo dentro de la iglesia, porque esa es justamente la herejía destructora, es decir, cambia la verdad. Es lo mismo, no importa, es lo mismo. Y aquello la Biblia dice que no, pero es lo mismo, vení igual. Y lo otro es lo mismo, es lo mismo. La herejía destructora justamente conduce a la ruina, porque esa palabra destructora o destrucción es algo conducente a la ruina. Entonces, ¿de dónde lo quiere sacar? De la espiritualidad que Dios requiere de lo suyo como adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, a la carnalidad de aquellos que están lejos del Señor. Mire qué tremendo es. Mire lo que hace la herejía. Lo va separando. Nosotros dijimos que Dios nos está llevando cada vez más cerca de Él. Y cada vez que nos vamos acercando más cerca de Él, nos vamos alejando más del mundo, de las cosas que son del mundo, de los pensamientos, de los sentimientos, hermano, de todo lo carnal. Nos vamos separando. ¿Por qué? Porque vamos entrando en la esfera del Señor. Vamos entrando en la vida de Dios. Vamos entrando cada vez más de Él y menos de nosotros. La herejía destructora es al revés, lo va separando de Dios y acercándolo más al mundo. Entonces, leemos de vuelta. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, en el Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros. Entonces, ahora viene al Nuevo Testamento. Ahora viene al tiempo de la iglesia actual. Ahora viene, hermano, al tiempo de la iglesia entre los gentiles. Porque antiguamente decía, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles. Nosotros, los que no somos gentiles, los que no somos judíos, somos los gentiles. Pero ahora el evangelio que llegó entre los gentiles, ¿qué es lo que hace el maligno? Hermano, dice, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habla entre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Introdujo herejías de perdición. Es tremendo esto, porque en la herejía de perdición se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y se dan la razón. Y todos juntos, hermano, opinan que no, esto es muy anticuado, esto era para antes, esto es ser machista, esto no pertenece a esta época. Ustedes son de la época de los dinosaurios. Así le dicen a aquellos que aman la palabra de Dios y quieren obedecerla, porque según ellos son modernos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se introdujeron, como dice el apóstol, encubiertamente herejía destructora. ¿Qué es lo que destruyeron? Justamente las doctrinas, las bases de la doctrina.
Hay doctrinas básicas que tienen que estar en la iglesia. Hermano, hay doctrinas básicas, doctrinas elementales que sin embargo faltan en las congregaciones. Por lo tanto, usted va a ver, hermano, el pensamiento que tiene. Somos todos pecadores, somos malos, somos esto, somos lo otro. ¿Por qué? Porque faltan las doctrinas básicas. Porque justamente, hermano, la herejía destructora se introdujo encubiertamente y llevó al hombre a pensar que era un hombre pecador. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento que los cristianos dicen que son pecadores. Va a encontrar en el Nuevo Testamento que en las cartas siempre dice a los santos, a los santos, a los santos, a los santos. Quiere decir que ellos tenían una visión, la visión, hermano, que Dios le dio de quiénes eran ellos. Sin embargo, cuando se introdujo la herejía destructora, ¿qué es lo que hizo? Llevó a la iglesia a que digan que todos son pecadores. La iglesia, al decir que es pecadora, entonces no puede alcanzar, hermano, las cosas que Cristo ganó con su sangre. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Mediante eso le quitó a la iglesia la exaltación. Por eso, hermano, ellos no pueden verse con Cristo sentado en lugares celestiales como aquellos que creen en la justificación. Porque los que creen en la justificación se ven, hermano, en Cristo juntamente sentados en lugares celestiales. Ellos se ven en Cristo. Sin embargo, hermano, donde entró la herejía destructora, ellos no pueden verse sentados en Cristo. Ellos se miran a sí mismos, soy un pecador, yo soy un vil, no soy digno de esto, no soy digno del otro, no soy digno. Entonces, ¿qué es lo que le quitó el diablo? La exaltación. ¿Y cómo es que le quitó la exaltación? Porque introdujo encubiertamente herejía destructora. Y no solo eso, dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual, dice, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Otra vez el camino de la verdad blasfemado. Otra vez el nombre del Señor, hermano, profanado. Otra vez el nombre del Señor blasfemado entre los gentiles. Por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Van a hablar mal del camino de la verdad. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, mire hacia dónde va, hermano, justamente estos que introducieron encubiertamente herejía de perdición. ¿Qué es lo que han hecho de los hermanos de las iglesias? Justamente, hermano, por avaricia hicieron mercadería de ellos, mercancía. Es decir, ellos quieren tener una iglesia más grande para que cuando más grande sea la iglesia puedan poner más diezmo, le puedan traer más ofrendas y le puedan dar más cosas, puedan sacar más. Es decir, la avaricia los lleva a eso. ¿Por qué? Porque Dios no los llamó. Dios no los llamó. El diablo introdujo justamente para que el nombre del Señor sea blasfemado. Sin embargo, cuando usted lee, hermano, en el libro de Efesios, usted encuentra que dice que el mismo Señor constituyó a los ministros. ¿Y para qué lo constituyó? Ahí lo dice bien clarito. No dice para que se llenen de plata, no dice para que tengan autos lujosos, no dice para que tengan grandes chalés, sino que dice para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos. Para eso Dios lo constituyó. Por eso, hermano, los que son constituidos por el Señor y que van, hermano, perfeccionando a los santos, justamente, hermano, tienen un tremendo problema con estos. ¿Por qué? Porque el camino de la verdad, donde están yendo aquellos que fueron llamados por el Señor, que están enseñando las palabras de esta vida, que están enseñando la sana doctrina, justamente, hermano, el camino de la verdad será blasfemado. Por eso no tiene que ser sorpresa para nosotros de que otras congregaciones, hermanos, se levanten y no, aquellos son muy anticuados y se pongan, hermanos, de acuerdo un montón, hermanos, de aquellos que se han desviado de la verdad en oponerse en contra, hermano, la verdad del Señor. Por eso dice, el camino de la verdad será blasfemado. De ahí la necesidad de que los que han creído mantengan, hermano, la firmeza en el Señor.
Mantengan la firmeza en el Señor y la necesidad, hermano, de que si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. La necesidad de manifestar lo que nosotros somos, hermano, lo que nosotros somos, la generación de los adoradores que le adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo, no estoy buscando las cosas de ustedes, lo estoy buscando a ustedes para perfeccionarlo y presentarlo delante de Dios perfectos. Por eso nosotros miramos al apóstol Pablo, cómo es que él decía, Cristo sea magnificado en mi cuerpo, engrandecido. Es decir, que si ha sido blasfemado el nombre del Señor a causa de aquello que introducieron encubiertamente herejía, hermano, de perdición, entonces los que aman al Señor y los que desean servirle, mediante ello, el nombre del Señor va a ser glorificado. No importa lo que digan, no importa lo que hablen, no importa lo que digan ellos. Nosotros debemos ir avanzando rumbo a la perfección. Dios empezó una obra y Él la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces nosotros leemos Filipenses 1, 20 y 21. Escuche bien. Conforme a mi anhelo, dice el apóstol, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que tiene que ser el nombre magnificado y engrandecido, sí. ¿Y dónde tiene que ser magnificado y engrandecido el nombre del Señor? En nuestro cuerpo. Es decir, deben de ver en nosotros la grandeza de Dios. ¿Y cuál es la fórmula o cómo es la manera? Y el apóstol Pablo dice en el 21, porque para mí el vivir es Cristo. Ahí está el secreto. Los que quieran que Cristo sea magnificado en su cuerpo, su vivir debe de ser Cristo. Para mí, el vivir, dice, es Cristo y el morir es ganancia. Significa que si para él el vivir era la familia, el morir le era pérdida porque perdía todo. Si para él el vivir era el dinero, al morir no iba a llevar nada, iba a ser pérdida, hermano, al morir. Si para él el vivir eran los bienes temporales, al morir iba a perderlo todo porque nada iba a poder llevar. Pero dice, para mí el vivir es Cristo. Entonces, si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que, hermanos amados del Señor, piensen, hemos sido llamados para alabanza de la gloria de su gracia. Animémonos unos a otros, alentemos nuestros corazones y sigamos adelante rumbo a la perfección. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie y oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias por tu bondad, Señor, por tu supremo llamamiento en nosotros. Has declarado tu verdad en nuestros corazones para que nosotros mantengamos firme, sin fluctuar lo que tú nos has dado.
Rogamos que el poder de tu Espíritu nos envuelva, nos conforte, nos ilumine y tu verdad, tu palabra, sea siempre lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos, Señor, y que tu nombre sea magnificado en nuestro cuerpo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.